Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Este pequeño video que vamos a revisar el día de hoy, pues básicamente es para ayudarnos a guiarnos con las medidas que debemos realizar para obtener los datos en el laboratorio de respirometría. Para comenzar, les puse esta pequeña imagen, ¿verdad? Para que recuerden que vamos a tener los volúmenes y las capacidades. Las capacidades corresponden a sumas de volúmenes, ¿sí? Y pues estos volúmenes nosotros los podemos, la mayoría de ellos, medir directamente del registro. Entonces, en el folleto de laboratorio, ustedes van a tener unos cuadritos, ¿verdad? Como los que ven acá en pantalla. Importante, vean que les puse por acá con esta simbología que algunas de los datos que ustedes tienen que obtener no se miden directamente del registro que se les proporciona, sino que se debe realizar algún cálculo con una fórmula. Probablemente para los datos que tienen que sustituir en esa fórmula, van a haber necesitado, eso sí, haber realizado el resto de las mediciones. Y lo otro importante que tienen que recordar es que digamos, las maniobras, ¿verdad? Las diferentes maniobras se realizaron en un sujeto tanto en condición de reposo como ejercicio. La única diferencia de esto es que en el sujeto que estaba en reposo hizo cada maniobra 3 veces, mientras que el que estaba en ejercicio hizo la maniobra una sola vez. Entonces, eso quiere decir, en el ejercicio ustedes reportan acá directamente, ¿verdad? La única maniobra. En el de reposo, ustedes deben observar las 3 maniobras y colocar aquí el valor que corresponda a la maniobra, digámoslo así, de mayor amplitud. ¿Qué quiere decir eso? No van a apuntar aquí 3 datos, no van a realizar un promedio de las 3 veces que se hizo, sino ustedes se fijan cuál es la maniobra de mayor amplitud y ahora sí, esa es la que seleccionan para realizar estas mediciones. Vamos a empezar viendo estas variables que salen por acá. Comienzo con lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces recuerden, perdón, si ustedes se fijan, está en respiraciones por minuto. Entonces, nosotros tenemos en el eje X el tiempo, que están segundos, que hay 30 segundos, 60 segundos. Si vamos a reportar cuántas respiraciones, perdón, ocurrieron en un minuto, pues debemos fijarnos en estos dos primeros cuadritos. Y ahora sí, en el registro propiamente dicho, recuerden que las líneas que van hacia arriba representan la inspiración y las líneas que van hacia abajo representan las expiraciones. De modo que, digámoslo así, cada una de estas montañitas va a corresponder a una respiración. Entonces, en estos 60 segundos, ustedes cuentan cuál es el total de respiraciones y eso es lo que deben reportar en este campo. Ahora, también tienen que calcular el volumen corriente. Para eso se proponen dos técnicas. La primera es la que ven acá en pantalla, que corresponde a la técnica de la línea de mejor ajuste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea, ¿de acuerdo? Y la idea es que esa línea tenga igual cantidad de, digámoslo así, de picos de estas montañitas, como les decía antes, ¿verdad? Que tenga igual cantidad de picos por arriba de la línea que por debajo. En este caso utilicé esta simbología para representarlo mejor. Decidí ponerle estrellitas, aquellas que están por arriba de la línea que tracé, y circulitos, aquellas que no sobrepasan esta línea. Si se fijan, tenemos 4 estrellas y 4 círculos. Ahora sí, una vez que tenemos esto determinado, tenemos que trazar una línea total y completamente paralela a esta y buscar que se cumpla el mismo objetivo. Entonces aquí mantuve la simbología. Si se fijan, tanto arriba como abajo vamos a tener 4 circulitos y 4 estrellitas. Entonces, una vez que ustedes tienen eso, lo que deben contar es el número total de espacios, ¿verdad? De líneas que hay entre el comienzo de una línea y la siguiente, y eso es lo que vamos a determinar como volumen corriente. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Bueno, ya tenemos el número de espacios. Ahora debemos siempre revisar la escala que nos dicen que se está utilizando. En este caso, vean que cada división corresponde a 100 mililitros. Y en este caso, ¿verdad? Que tendríamos aproximadamente, vean que se termina casi acá. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces diríamos, por ejemplo, 400 mililitros. En este caso, repito, las
las imágenes que yo estoy utilizando no son las que ustedes tienen en el folleto. Esto es meramente representativo, ¿de acuerdo? Pero no deben basarse en estas imágenes para hacer sus cálculos. La otra forma de determinar el volumen corriente en el caso de que su registro sea muy irregular es por medio del promedio. Y en ese caso lo que se hace es que se toma, digámoslo así, la respiración, o si lo quieren ver de este modo, como la montañita más pequeña, en este caso sería esta, y la más grande, que impresiona ser esta, cuentan el total de espacios, ¿verdad? Que hay del inicio al fin de la, o sea, como desde la parte más alta de la montañita, digámoslo así, a la parte más baja de la montañita. Y una vez que tienen eso para ambas respiraciones, pues lo que hacen es calcular el promedio. Y bueno, siempre utilizando, ¿verdad?, esta parte de la escala. Muy bien, una vez que tienen eso, deben continuar para calcular lo que es volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Como les decía, vean que eso es una maniobra en reposo, está 3 veces, se hizo. Ustedes para hacer la medición deben elegir la que tenga mayor amplitud. Y bueno, ¿qué van a hacer? Entonces, una vez que ya determinaron cuál es la de mayor amplitud, pues van a contar el número de espacios horizontales que existe desde el final de la inspiración del ciclo respiratorio anterior hasta el final de la inspiración máxima. Entonces, ven que yo aquí se lo señalé nuevamente, ¿verdad? Entonces, ven que aquí terminó la inspiración anterior, entonces a partir de acá empezamos a contar y hasta aquí llegó la inspiración máxima. Entonces, contaríamos el número de espacios horizontales y una vez que tenemos eso, lo multiplicamos según el valor de la escala, cada espacio por 100 mililitros y así vamos a obtener el volumen de reserva inspiratorio. En el volumen de reserva inspiratorio es un fenómeno prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? La única diferencia es que acá el inicio de la medición va a ser, más bien, desde el final de la expiración, ¿verdad? Normal del ciclo previo, hasta el final de esa expiración máxima. Cuentan el número de cuadritos y eso es lo que reporta. En este caso elegí esta porque era la que tenía mayor amplitud, ¿de acuerdo? Pero a ver, teníamos que fijarnos como en estas tres. Y respecto a la parte de volúmenes, como les dije, lo que es volumen residual lo van a calcular con una fórmula, ¿de acuerdo? Y el volumen minuto respiratorio también, ya a partir de los datos que les enseñé cómo medir, pues ustedes lo pueden calcular. Finalmente, chicos, tenemos en la parte de capacidades, la que nosotros vamos a medir directamente, porque el resto son con fórmulas, es la capacidad vital. ¿Y cómo sabemos cuál es la que debemos elegir? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso es contar el número de espacios horizontales que hay desde el pico, ¿de acuerdo? Hasta el valle de la maniobra. Entonces, nuevamente, esto es un modelo en reposo, por lo que había 3. Yo elegí la de mayor amplitud, que es la que ustedes deben reportar. Y cuentan el número de espacios horizontales, lo multiplican, cada espacio equivale a 100 mililitros y pues ya tendrían los datos. Y bueno, eso sería básicamente el resto de capacidades, como les mencionaba, se hacen a través de fórmulas con sustituciones de datos que ya ustedes previamente midieron. Y eso sería, muchas gracias.